No sé qué. ¿Ah? ¿Está bien? Ya, entonces vamos a hacer un resumen de lo que estuvimos viendo. ¿Está bien? El día 18, el domingo pasado. Ya. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que hemos venido hablando. Entonces, empezamos nosotros en el año 701-702. ¿Se acuerdan? Fueron 70 años donde Dios le dio al pueblo de Israel. Ellos habían caído en la cautividad por Nabucodonosor. Y esa desolación del templo duró 70 años. Ya a los 70 años, en el año 702, 701, fue un jubileo, porque la tierra dice que reposaría la tierra. Y ahí en 2 Crónicas 36, 27, ahí vimos ese cumplimiento. Y cuando terminaron los 70 años de reposar, Dios llama a Ciro, levanta a Ciro para que pueda dar el decreto para su pueblo que salieran de Babilonia a reconstruir el templo, ¿de acuerdo? Tenían que reconstruir el templo. Vino Ciro, después vino Darío y vino Artajerjes, rey de Persia. Y los decretos salen en el año 456 o 457, que fue un jubileo ahí también, o año sabático, y la reconstrucción se terminaría en el año 408, de la profecía de Daniel 9:25. ¿Se acuerdan? 7 semanas, dice 70 por 7 por 7, 49, o 490 años, el pueblo de Israel tendría la profecía para recibir al Mesías. Primero la reconstrucción del templo se terminó en el año 408. Y después las 62 semanas, 62 por 7, 434 años, que parten del 456 hasta el año 27. Tenía que reconstruirse el templo y ungir al santo de los santos, que era el Mesías, que fue ungido por Juan el Bautista, cuando aparece Cristo en su ministerio. Así que aquí tenemos los 3 decretos que se cumplieron, la reconstrucción del templo a través de esos 3 decretos. Y aquí hablábamos espiritualmente que tenemos que reconstruir el templo. ¿Quién es el templo ahora? ¿Se acuerdan? Nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y estamos en la reconstrucción de nuestro carácter, construir un carácter semejante al de Cristo. Y aquí vamos a ver esa etapa. Vimos el bautismo de Cristo, vimos la aparición de Elías, que era Juan el Bautista. Hablamos también del Elías de este tiempo del fin de Malaquías 4, que más adelante vamos a ir hablando de ese Elías, que es una representación de los 144.000. Ahí hablamos de Juan el Bautista, aparece el bautismo de Cristo, que también lo analizamos, restauramos una verdad ahí, que el bautismo de Cristo, ¿no es cierto? Y todos los bautismos que se hicieron, los discípulos, lo hacían en el nombre de ¿quién? De Cristo. Ninguno, ellos bautizaron en la Trinidad. Y ahí restauramos, ¿no es cierto?, esa verdad. Y ahora nosotros vamos a ver el nacimiento. Vamos a ver esta parte. Dios con nosotros, nació Jesús. ¿Cómo estaba esa generación antes que viniera Cristo? Ellos, para recibir al Mesías en su primera venida, ¿cómo la nación judía estaba? ¿Cómo estaba lo espiritual para recibir al Señor? ¿Qué habían hecho con la verdad de las profecías que hablaban del primer advenimiento de Cristo? Vamos a ir a Isaías 7:24. Vamos a Isaías 7:24. Isaías 7:24. ¿Qué dice Isaías 7:24?
7:24. ¿Sí? ¿Qué dice? Con saetas y arcos irán allá. O sea, 7:14, me equivoqué, disculpen. 7:14. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y Manuel qué significa ahí? ¿Qué dice en la Biblia ahí? Hermana Mariela, ¿qué dice ahí? En la Biblia dice Isaías 7:14. ¿Qué significa Emmanuel? No me pilla. ¿Cuánto? Isaías. 7:14, capítulo 7, versículo 14. Ahí en la Biblia dice Isaías 7:14, hermana Mariela, léalo. Por tanto el Señor mismo os dará señal de ahí de que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo. ¿Y hay qué más? Y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa? ¿Emmanuel? ¿Emmanuel? Dios con nosotros. Ah, ¿sigo adelante? Sí. Ya. Emmanuel. Después se comentará, comerá mantequilla, dice. Ahí habla lo que el alimento. Miel. Ah, es como un alimento. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Ya. La tierra de los Ahí nomás. dos reyes. Ahí en su Biblia, hermana Mariela, abajo dice, no sé si está, porque No todos tienen. aquí abajo tiene que decir Dios con nosotros. En algunas dice ahí. Eso significa Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Porque en mi Biblia, aquí dice 7:14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará su luz y llamará su nombre Emmanuel. Y ahí dice, hay una N, Dios con nosotros. Eso significa, en algunas Biblias viene incorporado Dios con nosotros. Ah, qué chiquitito dice. Claro. Sí, es que Dios. no lo veis. Aquí dice, esto Claro. es Dios con nosotros. Ahí está, Dios con nosotros. Sí, no lo había visto. Es que Dios es muy con chiquitita. nosotros. ¿Mm? Entonces eso es importante. ¿Por qué le llama Dios con nosotros? Porque Él era divino con el Padre. ¿Me entiendes? Eso es importante. Porque Él era engendrado del Padre y traía ¿no es cierto? Tenía la naturaleza del Padre. Ahí aparece en Mateo 1:23. También, ahí también. Mateo 1:23. Busquen Mateo 1:23. Gracias, Fede, por ese alcance. San Mateo 1:23, donde cita a Isaías. Mateo cita a Isaías, Mateo 1:23. sí, ¿qué dice? Freddy, ¿lo tenéis tú ahí? Mateo 1:23. He aquí una Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí lo ratifica, ¿ves? Cómo la Biblia se interpreta a sí misma, ¿ves? ¿Se fijan? También en Isaías 7:14. Ahí, el que leímos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿es importante el Antiguo Testamento? Claro, porque el Nuevo testifica lo que dice el Antiguo, ¿ves? Se interpretan a sí mismos. Entonces ahí lo ratifica. ¿Ya? Ahí era Dios con nosotros. Fíjense en esto. Y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La luz del conocimiento de la gloria de Dios, el Padre, se ve en el rostro de su Hijo Jesucristo. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Vino a nuestro mundo para manifestar esa gloria del amor del Padre, para ser Dios con nosotros. Por lo tanto, fue profetizado de él y será llamado su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. ¿A quién? Tanto a Dios. Dice, al venir a morar con nosotros, Jesús, el Hijo de Dios, iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Iba a revelar a quién? El amor del Padre,
lo iba a revelar tanto a los hombres, número uno, y tanto a los ángeles. El carácter del amor de Dios que tenía que revelar Cristo, el Hijo de Dios, tenía que revelarlo a aquellos ángeles, dejar en claro el amor del Padre. Acuérdense que Satanás, que había difundido contra el Padre también, ¿me entienden? Había distorsionado el carácter del Padre. En los cielos, Satanás. El Hijo de Dios vino a revelar el amor del Padre ante los hombres y ante los ángeles. ¿Te fijas la misión de Cristo? Tenía que venir a reflejar el amor del Padre. Dice, al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios Padre, tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, hecho audible. En su oración por sus discípulos dice, yo les he manifestado tu nombre, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos, pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esta revelación. Nuestro pequeño mundo es un libro de textos para el universo. Mire qué bonito. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. Nosotros somos espectadores, ¿entiendes?, ante los demás mundos. Los demás mundos, que invisibles, que son los ángeles, ¿no es cierto?, que no cayeron, todos los demás mundos que Dios tiene, ellos son espectadores del conflicto que se está llevando a cabo en este mundo. ¿Entiendes? Increíble. Y leamos ahora Juan 1:11. No, Hebreos 10, capítulo 10, versículo... Hebreos capítulo 10, versículos 5 y 7. Y otro busque Filipenses 3, 21. Hebreos 5, de 5 al 7. Hebreos capítulo 10, versículos 5 y 7. 5 y 7. 5 y 7, claro. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Ven? Vengo a hacer tu voluntad, porque en el rollo del libro está escrito de mí. Ya estaba escrito mucho antes que viniera Cristo, naciera, estaba predicho que Cristo vendría. Estaba profetizado, ¿me entiendes? Y el pueblo elegido, ¿cómo tenía que recibir esa verdad? Esa verdad fue distorsionada por Satanás, ¿me entiendes? Y lo llevó a la apostasía y al engaño al pueblo elegido. ¿Ves? Ahí tenemos. Ahí vayan a Lucas, cuando dice el Señor ahí en Hebreos 10:5, tú me preparaste cuerpo. ¿Me entiendes? Vamos a ir a esa lectura en Lucas capítulo 1, versículo 34. En adelante, Lucas capítulo 1, versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Ya? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y en el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concedido hijo en su vejez. Ahí nomás, cuando dice el Espíritu vendrá sobre ti, ¿no es cierto? Y dice, ¿y qué más? Y el poder del Altísimo, Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. con su sombra. Por lo cual también ¿Ven? el santo ser Será llamado, que nacerá será llamado Hijo de Dios. claro, búsquelo ahí en Ana Mariela, Lucas
capítulo 1, 34, versículo 34. Aquí. Ahí está. Entonces, si Dios en Hebreos dice 10:5, tú me preparaste cuerpo, fue la sombra del Omnipotente que abraza, viene a María y el Padre, porque la sombra del Omnipotente es el Padre, que encubre a María y le prepara un cuerpo, ¿entiendes? El cuerpo de Jesús. Ahí fue preparado por el Padre, en el vientre de María, porque el Espíritu Santo dice, vendrá sobre ti, entrará en ti, que ese era el Hijo, ¿me entiendes? El Hijo del Padre que venía invisiblemente en su espíritu, dentro en María, el Padre viene, la sombra del Omnipotente, el Padre abraza a María y prepara el cuerpo donde Cristo nacería, con la naturaleza humana. ¿Se fijan? Ahí estaban los dos. El Padre, el Hijo, viene invisiblemente en espíritu, entra en María, el Espíritu Santo, ahí está. El Padre la envuelve a María, la sombra del Omnipotente la cubre, preparándole un cuerpo a Jesús. ¿Y quién nació ahí? Jesús. Nace ahí, ¿entiendes? El Hijo de Dios nace teniendo la naturaleza humana 100% nuestra. ¿Entiendes? Para poder venir a morir en la cruz y dar su vida por todos nosotros. Y pagar la deuda. Pagar, ¿no es cierto? Porque el hombre necesitaba que alguien lo redimiese. Y Cristo venía a redimir a la raza humana por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres del pecado. Cristo paga la deuda. Ahí tenemos. Se dicen, el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas había sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre, seducido por el apostata Satanás. ¿Entiendes? Por eso que dice que Zacarías 6:13 dice que dice, entre ambos hubo un acuerdo. ¿Entiendes? Entre el Padre y el Hijo. ¿Entiendes? Donde el Hijo se presenta ante el Padre, le dice, Padre, yo voy a morir por la raza humana. El plan de salvación, el Padre y el Hijo lo crearon, ¿me entiendes? Para dar solución a la emergencia que necesitaba el ser humano, que necesitábamos para la humanidad, ¿me entiendes? Entonces fue hecho en ambos, en dos, no en tres. El plan de salvación fue hecho en dos personas, entre el Padre y el Hijo, para venir a redimir al hombre. Ahí lo dice. Por eso dice, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia que se necesitaba. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo, el Padre, que envió a su Hijo unigénito para salvar a este mundo. Se comprometió a dar a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lucifer había dicho, sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, seré semejante al Altísimo, pero Cristo, existiendo en forma de Dios, ¿a dónde lo dice eso? Busquen, ahí tenemos que buscar ese texto. Ese texto está en Filipenses capítulo 3, versículo... Filipenses. Capítulo 3. Capítulo 3, Versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Claro. Y Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. O del 6, leamos del 6 al 8.
el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y entonces en la condición del hombre se humilló y a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sigo? Hasta el 8. ¿Hasta el 8 está ahí? Ya, ahí está, ¿ves? Pero Cristo, existiendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios, ¿ves? Como cosa que debía aferrarse, sino que se desprendió de ella, ¿ves? De toda la gloria que tenía con el Padre, tomando antes la forma de un siervo, siendo hecho en semejanza de los hombres, 100% teniendo la semejanza de la naturaleza humana. ¿Se fija? Esto fue un sacrificio voluntario. Jesús podía haber permanecido al lado del Padre, pero Él voluntariamente se ofreció para dar la vida por la raza humana. Podía haberse conservado la gloria del cielo, Él podría haberla conservado, y el hombre y homenaje de los ángeles, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre, bajar del trono del universo que estaba con el Padre, a fin de traer la luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían. Hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz de significado misterioso que partiendo del trono de Dios decía: he aquí yo vengo, y sacrificio y ofrenda no los quisiste, empero un cuerpo me has preparado, he aquí yo vengo en el rollo. Ahí leíamos Hebreos 10:5. Ahora busquemos Juan 1:14 y Hebreos 2:17. Busquemos Juan 1:14. ¿Qué dice Juan 1:14? Juan 1:14 dice: y en aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entre nosotros, Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de verdad, ¿eh? Y el verbo fue hecho carne, ¿eh? Se hizo humano, ¿eh? Vino a este mundo. Y después Hebreos 2, capítulo 17 y Hebreos 4:15. Hebreos 10, 17 o 2. Primero, capítulo 2, versículo 17. Después, el capítulo 4 de Hebreos, el versículo 15. 2, capítulo 17. Claro. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en el que Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo. Dice que debía ser semejante a los hombres. A sus hermanos. ¿Qué entienden ustedes semejante a sus hermanos o a los hombres? Igual. Igual, po. Ser igual a sus ¿Me hermanos. entienden? Él se rebajó, fíjense, vino y se rebajó. Tuvo frío, hambre, como somos tentados, él también tuvo las mismas inclinaciones que tenemos nosotros. Por eso dice semejante a sus hermanos, a los hombres. O sea, Cristo tomó la naturaleza de Adán caída. Fíjense, esto es importante, y hay lo importante que esto es importante. Miren, después vamos a buscar, leamos el otro texto. Porque vamos a analizar algo que Hebreos. Leímos Hebreos 2:17, Sí. que habla que sería semejante a sus hermanos. Hebreos 4:15 ahora. Porque no tenemos un sumo sacerdote Porque no tenemos un sumo que sacerdote. no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Claro, ¿eh? Fue tentado en todo, pero sin Pecado. pecado. ¿Se fijan? Cristo resistió. Si Él pudo resistir, si Él pudo vencer el pecado, ¿podemos nosotros vencerlo? Sí, po. Sí. Porque Él nos dio el ejemplo. Él dice que semejante a sus hermanos, fue semejante con nuestras inclinaciones, con nuestras tendencias. Estuvo todo eso Cristo, pero Él resistió.
Él tomó la naturaleza caída de Adán. Cuando Adán desobedecen, Cristo tomó la naturaleza caída. Donde Adán cayó, Cristo la tomó. Busquen Hebreo 1 Corintios, o sea, 1 Corintios 15. Busquemos 1 Corintios 15. 20 al 23. 20 al 23. ¿Qué dice? 1 Corintios 20, capítulo 15, del 20 al 23. Del 20 al 23. Primera Más Corin- ahora Cristo ha resucitado Sí, de los muertos, primicias de los que durmieron en Hechos. ¿ya? Porque por cuanto la muerte entró Ahí está, mire. Por cuanto la muerte entró por un por un hombre. también por un hombre la resurrección de los muertos. Ya. 22. Pues, porque así como en Adán. Adán todos mueren, también en Cristo todo será Resucitado. Pero cada uno de sus debido orden, Cristo, los primicias, luego los que son de Cristo En su venida. Ahí. Entonces, ahora aquí Pablo está diciendo, por cuánto, dice, ¿por qué? Por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Por quién entró la muerte? Por Adán. Por Adán. Porque Adán desobedeció, entró la muerte. ¿Entienden? ¿Se acuerdan que en el Génesis Satanás le dice, no moriréis? Cristo le había dicho antes a la pareja edénica, les dijo, el día que comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, les dijo Dios, que iban a morir. ¿Me entienden? Satanás le dice, no moriréis. Por eso dice, porque cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, cuando caen en la desobediencia, le entró la muerte. Ahora, también por un hombre, la resurrección. ¿Cuál es el otro hombre? Cristo. Cristo. ¿Me entienden? Los dos Adanes, fíjense. El primer Adán, que es el hombre, peca, automáticamente, ¿me entiende? El hombre empieza a morir. Activa, ¿no es cierto?, por la desobediencia, activa lo contrario, es descender al polvo nuevamente. Que eso no estaba predicho por Dios. Estaba predicho que ellos vivieran eternamente. Si ellos obedecían. Pero como ellos desobedecieron, activaron, ¿no es cierto?, la muerte ahí. O sea, por el pecado. Por el murieron. pecado. Claro. Sí, Por la desobediencia. desobediencia del pecado. Correcto. Ahora Cristo viene, toma la naturaleza de Adán, donde cayó. ¿Entiendes? Él la inicia, miren. Toma la naturaleza de Adán, Cristo empieza con la naturaleza, con la tendencia, todas las tendencias que él heredó de esta naturaleza pecaminosa, caída de Adán, Cristo empieza su ministerio. ¿Entiendes? Y empieza la lucha que empieza a tener Cristo. Satanás quería, como vimos en la tentación, ¿se acuerdan? En la tentación, Sí. todo eso, Satanás quiso que no llegara, ¿me entiende?, a el sacrificio que tenía que llegar a morir por los hombres. Y aquí hay algo interesante, pero lo vamos a dejar para la otra semana, para que no nos cambiemos de tema, pero vamos a hablar un poquito más y vamos a hablar otras cosas más que son interesantes. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir una antesala. Desde que Adán cae, empieza el sistema de sacrificio y ofrenda, ¿me entiendes? Y ahí cuando viene Génesis 3:15, Dios le da al hombre, cuando le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y de la descendencia, le dice, de la mujer vendrá el Mesías. Le da la esperanza. El sistema de sacrificio desde la caída de Adán empieza a llevarse. Los primeros que sacrificaron 2 corderitos ahí. Y Adán empieza a sacrificar el corderito. Después viene Abraham y vienen todas las generaciones. Dios le da el santuario
empieza a habitar en medio de ellos. ¿Entienden? Y da todo el sistema en el santuario, el sistema de sacrificio y ceremonia, que se llevaron de generación en generación, 1000 años, hasta cuando llegamos aquí en la cruz. Cristo es el cumplimiento de todo ese sistema de sacrificio y ofrenda que desde Adán comenzó, desde la caída de Adán. Y Cristo lo termina aquí. ¿Termina la ley moral ahí también o no? No, No. porque la ley moral estaba, ¿dónde? Ya existía en el cielo y estaba dentro del arca. En cambio, el sistema de sacrificio y ofrenda era la ley que Dios le había dado a Moisés, que era el sistema de sacrificio y ofrenda, que representaban a Cristo. Con la muerte de Cristo quedaba caducado eso. Y eso lo vamos a ver. Y saben ustedes que desde, lo voy a decir, desde la caída de Adán, o sea, antes de la caída de Adán, Adán vivió perfectamente 30 años. 30 años. Y a los 30 años, cuando llega, cae Adán. Vivió 30 años. Perfecto. Esos 30 años, justo en la caída aquí, Cristo cumple 30 años. Empieza su ministerio. En el año 31. ¿Me entiendes? Y aquí hay algo que se repite. Después lo vamos a ver con un comentario muy interesante, pero lo vamos a dejar para este otro sábado. ¿Me entiendes? Lo quiero dejar ahí la incógnita. Pero podemos saber el acercamiento de la segunda venida de Cristo, podemos saberlo. ¿Me entiendes? Podemos saber el mes, podemos saber, pero no el día y la hora, no la podemos saber. ¿Me entiendes? Eso lo va a dar Dios en 5 días, cuando el pueblo de Dios esté sellado. Ahora nadie puede decir Cristo viene en el 2029, en el 2000, ¿me entiendes? No sabemos. Sí, porque hubo años atrás que también Le ponían muchas fechas. le ponían fecha, por ejemplo, el 2012. Claro. En 2012 decían, no, si el 2012 decían que va a venir la venida de ¿Se acuerdan? la segunda venida de Jesús. Las profecías de los mayas y todo eso, Sí. se levantó una era después el 15 de Tisri, dijeron, y se ha levantado. Por eso no tenemos que especular en eso. Pero a través del reloj de Dios, de los jubileos, y a través de las fiestas de Dios, del reloj de Dios, podemos saber el acontecimiento. ¿Me entiendes? El evento. Está revelado. Porque aquí en la Pascua, ¿ves? Esto va a ser tarea para este otro sábado. Anoten esto, todo esto tienen que anotarlo. ¿Ves? Ahí vamos a ver que Cristo cumplió. Era el mes, el año, ¿me entiendes? En que vendría. Y hasta la hora. Pues eso lo vamos a ver en Marcos. ¿Me entiendes? De la primera venida de Cristo. Donde Cristo vendría. Glorioso. Y después, cumplimiento de la segunda fiesta, las primicias. Porque aquí están las primicias. Y después, en el año 34, en los días de Pedro, viene Pentecostés. También lo cumplió. Eso es una fiesta también. Entonces, y aquí llegamos a la última fiesta. O la antepenúltima fiesta. Porque tiene la última fiesta. Que es la fiesta de las cabañas, en la cual viene Cristo. 1844. Claro, es el día de expiación. Ahí comienza Cristo a expiar los pecados por los muertos. Y ahora nosotros estamos esperando la expiación por los vivos. Y eso también Dios nos ha revelado. ¿Entiendes? Está revelado en su palabra, por los vivos. Y estamos tan cerca de que Cristo empiece a expiar los muertos por los vivos, por esta generación. Esta es la 4ª generación en la cual el Señor viene. Por eso dice, hasta la 1ª, 3ª y 4ª generación de los que me adoran. Somos la 4ª generación, la última. Glorioso mensaje. Ahí tenemos Dios con nosotros. ¿Qué decía Hebreos 4:15? 4:15, ¿se acuerdan? Hebreos 4:15, que nos quedó leer. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra Ahí semejanza, hablamos, claro. pero sin pecado.
sin pecado. Ahí vemos, ahí en la primera parte nació Jesús, Dios con nosotros, las profecías hablaban, ¿me entiendes?, del Mesías que vendría. Ahora vamos a ver cuál es la condición del pueblo de Israel en ese tiempo, el pueblo elegido. Busquen Isaías 53, versículo 2. ¿Cuál era la condición del pueblo elegido para recibir al Mesías? ¿Será la misma condición que hoy día el pueblo debe recibir a Cristo en su segunda venida? ¿Cómo era Ahí vamos a hacer una comparación de la primera venida de la segunda venida. Isaías 53. 53, 2. Subirá cual renueva delante de él, y como raíz de tierra seca. De tierra seca. No hay parecer en él, Ni hermosura. ni hermosura le veremos más, sin atractivo para que le deseemos. ¿Sigo? Ahí nomás, fíjense, aquí es importante, dice, durante más de 1000 años los judíos habían esperado la venida del Salvador, el pueblo elegido. En este acontecimiento habían cifrado sus más gloriosas esperanzas. En cantos y profecías, en los ritos del templo, del santuario y en las oraciones familiares habían engastado su nombre. Sin embargo, cuando vino, no le conocieron. El amado del cielo fue para ellos como raíz seca. Cuando dice como raíz seca, para ellos, para el pueblo de Dios, es porque ellos, ¿quiénes estaban secos? Ellos habían perdido toda visión, toda profecía del acontecimiento que debían recibir. Hoy día se está perdiendo toda visión de los acontecimientos que están anunciando la segunda venida de Cristo. ¿Se repite la historia? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Si ellos mismos, el pueblo que tenían que recibir al Mesías, fue para ellos como raíz seca. Y hoy en día, la gran mayoría también está en lo mismo. ¿Se fijan? Estamos viviendo lo mismo. Dice como raíz seca, sin parecer en él ni hermosura. Y no vieron en él, no vieron en él belleza que lo hiciera deseable a sus ojos. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Sin embargo, Dios había elegido a Israel, lo había llamado para conservar entre los hombres, mire, el conocimiento de su ley, y así como los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador, deseaba que fuese como fuente de salvación para el mundo. Como Abraham en la tierra donde peregrinó, José en Egipto y como Daniel en la corte de Babilonia, había de ser el pueblo hebreo entre las naciones. ¿Cómo tenían que dar testimonio ante las demás naciones? Dios había elegido, llamado al pueblo de Israel para conservar entre los hombres, el conocimiento de ¿quién? De Dios. Dios en cada generación, cada época, siempre cuando se levanta la apostasía, Dios levanta a un hombre y le da el conocimiento de su palabra, de su verdad, para darla y manifestarla ante los hombres. Por eso Dios eligió al pueblo de Israel, por eso da ejemplo aquí. José tenía el conocimiento de Dios y fue llevado a Egipto, y cómo él fue fiel al conocimiento que Dios le había dado. ¿Fue fiel o no José? Claro. ¿De acuerdo? Cuando la esposa de Potifar quiso aprovecharse de José, y José, ningún pecado hecho, no puedo hacer eso contra Dios. Y él salió corriendo, pero la mujer lo acusó falsamente. ¿Se fijan? El mismo Daniel y sus compañeros, ¿se fijan? En la corte ahí, cuando ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey, en una tierra extranjera, ellos dieron a conocer el conocimiento de Dios. ¿Se fijan? Nehemías, que era el copero en los días de Darío, ¿entienden?
también dio a conocer el conocimiento de Dios. Y nosotros, que estamos en este mundo, donde estemos, en el trabajo, en cualquier lugar donde estemos, debemos levantar el conocimiento que Dios nos ha llamado a dar. Y ser hombres fieles en este tiempo. Por eso Dios, cuando llama al pueblo para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley, así como los símbolos, las profecías y todo lo que anunciaban, ¿entiendes?, de los acontecimientos. Ahora los acontecimientos del tiempo de su segunda venida. ¿Se fijan? Sigamos leyendo. Juan 1:11. Juan 1:11. ¿Qué dice Juan 1:11? Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Ven? A los suyos vino y los suyos no lo conocieron. No lo conocieron, no lo recibieron. Claro, ¿se fijan? Pero los israelitas cifraron sus esperanzas en la grandeza mundanal, ¿ve? Desde el tiempo en que entraron en la tierra de Canaán, se apartaron de los mandamientos de Dios y siguieron el camino de los paganos. A los suyos vino, los suyos, ¿por qué no lo conocieron? Porque los israelitas habían cifrado sus esperanzas, ¿me entiendes?, en lo mundano. Habían visto en las demás naciones, ¿me entiendes?, toda su cultura se metió en los israelitas. Sus tradiciones se metieron con el pueblo de Israel. ¿Me entiendes? Hoy en día, ¿por qué el pueblo religioso cristiano mundial, cómo está? ¿Cómo están las iglesias? La gran mayoría mundanalizadas. ¿Se repite la historia? Se repite. Por eso no se distingue el cristiano verdadero hoy en día. Porque hoy día los cristianos dejan mucho que desear. ¿Me entiendes? Estamos viviendo también los mismos. El pueblo de Israel, en la apostasía que estuvo allá, está repitiendo la apostasía de este tiempo. Por eso dicen, vano me honran, siguiendo las tradiciones del mundo. Leamos otro texto, Génesis 12, 2 y 3. Génesis capítulo 12, 2 y 3. Ahí hablamos un poco de Abraham. Génesis 12, ¿qué dice? 12. Sí. 12, 2 y 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serán bendición. Ahí está el llamamiento cuando Dios dirige a Abraham. El Señor había dicho, dice, bendecirte y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Ves? Todas las familias de la tierra serían bendecidas. ¿Entiendes? Sí, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeres, maldeciré. Y Claro. serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra, por la fe. ¿Entiendes? Acuérdense que Abraham, cuando sacrifica a su hijo Isaac era un tipo de Cristo, era del tipo de sacrificio que Dios le estaba mostrando a Abraham lo que haría Cristo en el año 31. ¿Entiendes? Eso es importante. Y busquemos Miqueas 5:7. Miqueas 5:7. ¿Qué dice? ¿En Ikea o Nikea? Miqueas, con Miqueas 5:7. Nikea 5:7. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, los cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres.
Ahí está el remanente. Siempre el Señor fue guardando un remanente. Siempre hubieron unos pocos que conocieron el tiempo de la visitación de Cristo. ¿Se acuerdan en los días aquí mismo, dentro de la apostasía, cuando Dios viene al pueblo, el pueblo de Israel no lo conocieron? Sí. Pero ¿quiénes seguían las profecías ahí? ¿Se acuerdan? Los magos del oriente. A ellos, los ángeles, cuando vienen, ha nacido el rey, ¿no es cierto? Ha nacido el rey. Sí. Los ángeles y el pueblo de Israel hubiera manifestado el conocimiento de su ley, el conocimiento de los sacrificios y ofrendas que representaban a Cristo, los ángeles habrían venido a ellos. ¿Pero por qué no vinieron a ellos? Porque la nación estaba toda en apostasía. No habían estudiado los oráculos divinos que anunciaban el primer nacimiento de Jesús. Y dice que se fue a los pastores de Belén. Dice que ellos estaban apostatando en el campo y ellos son los que estudiaban la profecía, la gente humilde. Ellos seguían el rollo profético y a ellos fue anunciado. ¿Me entiendes? Porque estudiaban las profecías. Hoy día están los grandes teólogos que estudian 5 años de teología, magíster, y su pecho lo agrandan y vienen aquí y dan los medios discursos, pero no tienen la luz. Por eso en Hechos 5:29 dice que Dios cogió a lo insignificante, a lo menospreciado, para avergonzar a los que se creen grandes. Y Dios usó a esos humildes pastores. Vienen los ángeles y le dicen: ha nacido el rey Belén, vayan a verlo a Belén. Porque el mismo pueblo de Israel, ¿cómo esperaba a Cristo? Con pompa, con un ejército, con carros. Así esperaban la venida del Mesías, de su primera venida. Satanás lo llevó a otro acontecimiento. Es lo mismo, el pueblo evangélico mundial, cristiano, están esperando todo el rastro secreto. La gran mayoría del mundo están esperando el rastro secreto. Satanás lo ha llevado, lo ha desviado al rastro secreto, el engaño. ¿Se fijan? Allá también usó el mismo engaño al pueblo de Israel. ¿Se fijan? La historia se repite. Leamos otro texto, Isaías 56:7. Isaías 56:7. ¿56:7 qué dice? Dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración, Casa de oración para todos los pueblos. todos los pueblos. Acerca de lo que esperaban, dice ahí, acerca del templo de Jerusalén, el Señor declaró por medio de Isaías 56:7: mi casa de oración será llamada a todos los pueblos. Era la presencia del Mesías cuando estuviera, ¿me entiende?, viniera a su templo. ¿Se fijan? Iba a ser casa de oración porque la presencia del Señor le daba más glorioso al templo. Porque el Hijo de Dios se presentaba, ¿me entiende?, ante el templo. Y Cristo había dicho: mi casa de oración. ¿Se acuerdan cuando repitió esas mismas palabras? Sí. Estaba citando Isaías. Pero los israelitas cifraron su esperanza en la grandeza mundanal. Leamos otro texto, Deuteronomio 26:19. 26:19. Claro, 26:19. Y después 28, capítulo 28, 10. Igual de Deuteronomio. Claro, igual que Deuteronomio. 26:19, Deuteronomio.
Si los hijos de Israel hubieran sido fieles a Dios, Él podría haber logrado su propósito de honrándolos y exaltándolos. Si hubiesen andado en los caminos de la obediencia, Él los habría ensalzado sobre todas las naciones que ha hecho para alabanza y para renombre y para gloria. Verán todos los pueblos de la tierra, dijo Moisés, que tú eres llamado del nombre de Jehová y te temerán. La gente oirán hablar de todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido, esta es esta gran nación. ¿Qué dice? Al fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, ¿Ve? para loor y fama y gloria, y para que sean un pueblo santo Santo. a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Y el versículo capítulo 28, 10, ¿qué dice? Del mismo Deuteronomio 28. Y verán todos los pueblos de la tierra que en el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te temerán. Y ahí mismo en Deuteronomio 4, versículo 6, el otro texto. Deuteronomio 4, versículo 6. 4 versículo 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, Por obra. porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia Hablando de los mandamientos. ante los ojos de los pueblos, Claro. los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Se fijan? Esas mismas palabras, dice, alcanzan para nuestro tiempo. Tenemos que hacer el mismo recibimiento que tuvieron el pueblo elegido de Dios. Fracasaron en el recibimiento. Siempre hubo un remanente que fue guardando su verdad. Así también en este tiempo, Dios tiene un pueblo que va a levantar la Biblia como piedra de todas las verdades. Y guardará los mandamientos de Dios. Ahí lo dice. Todo eso nos alcanza para este tiempo. ¿Se acuerdan cómo estuvo? Dice que fueron llevados en cautiverio a Babilonia después, dispersados por tierras paganas. En las aflicciones muchos renovaron su fidelidad con el pacto con Dios. ¿Se acuerdan? Nabucodonosor. Ahí fueron llevados en cautiverio por el imperio babilónico. Después estuvieron con Medo-Persa. Después estuvieron, ¿no es cierto?, con Grecia. El Señor siempre tuvo un remanente entre medio de los pueblos. Muchos glorificaron a Dios y exaltaron el conocimiento de Dios, como Daniel, ¿me entiendes? Como Jeremías cuando estuvo en Babilonia, Daniel en los días de medio de los persas, Jeremías, Esdras, todos en medio de esos imperios paganos, ellos levantaron el conocimiento de Dios. Y nosotros, ahora que estamos en medio de este nuevo imperio globalista, tenemos que exaltar el conocimiento de Dios y su ley y sus estatutos y ser fieles. ¿Se repite la historia? Gloria a Dios. Por eso dice, los sistemas paganos de sacrificio eran una perversión del sistema que Dios había ordenado. Y más de un sincero observador de los ritos paganos aprendió de los hebreos el significado del ceremonial divinamente ordenado con fe acceso a las promesas del Redentor. Durante el cautiverio muchos de los pueblos habían recibido ideas y costumbres paganas y éstas penetraron en su ceremonial religioso. En su ceremonial religioso dice que penetraron de esas costumbres paganas. Pregunta, ¿cuáles costumbres paganas vemos hoy en día en las iglesias? Nombren una, como la Navidad. Eso es pagano. ¿Me entiendes? La Semana Santa, pagano también. ¿Me entiendes? Puras tradiciones de los hombres. El día del pastor, el día de la mamá, el día del niño. Todo eso es pagano. Las religiones se han acostumbrado, ¿me entiendes?, a las fiestas paganas, y esas fiestas paganas han penetrado en las iglesias. El arbolito de Navidad, pagano también. Y el árbol de Navidad está profetizado en la Biblia. Eso que es pagano. Yo hace un año que no hago el arbolito
Nunca he leído el porqué, pero me dijeron que no debería de vestirlo. Y el Patricio todavía le gusta, parece, por la nieta hacerlo, pero yo no lo quiero hacer. No lo hagan ni por la nieta, hay ahora que ser fieles. A los niños hay que mostrarles el nacimiento de Cristo. Mostrarle a ellos a Belén. Llévenlo a la Biblia a través de Belén. O por último un pesebre. Muéstrenle, aquí estuvo José y María, y muéstrenle la historia del acontecimiento que ocurrió aquí y cómo estaba la nación. Oiga, pero el árbol de Navidad tiene que tener una representación. Bueno, si es pagana, tiene que tener. Es pagana. A ver, lo que voy yo, la pregunta mía, ¿eso tiene una representación en la parte pagana? Porque yo lo veo que es un árbol solamente que está. Claro. Tiene figuras, qué sé yo, como para apreciar algo que realmente es un pesebre del nacimiento de Jesús. Entonces, eso es lo que voy yo, que si es algo que realmente, como se está diciendo, que es algo pagano, Sí, pagano. pero por intermedio de un árbol, algo natural, o sea, digo yo, chuta, si estamos viendo un pesebre y vemos algo natural que realmente se aprecia conjuntamente con un pesebre, entonces por eso digo, a lo mejor tiene que tener un significado, tiene que haber una respuesta, tiene que haber algo que realmente, qué tipo de paganía realmente significa Está en la Biblia, lo vamos a ver. el árbol de la Navidad. Lo vamos a ver este otro sábado, vamos a ver esos puntos, en el poco a fondo, poco. Porque en el fondo usted me dice, no, se puede hacer un pesebre, o sea, se puede dar a conocer a los niños, a las La personas, historia, claro. la historia de un pesebre, que Comentarle la la figurita, que sé yo, claro, usted no puede decir, a lo mejor esa figura no deberían estar ahí, no sería formarse esa figura, pero hay que darle a conocer realmente cómo realmente los niños ¿Cómo ocurrió puedan aprender lo que realmente el niño, está claro, haciendo. aprender desde chiquitito es la historia del nacimiento de Cristo, ¿me entiendes? Pero no a ponerle un árbol, porque en el paganismo dice, toman un leño, lo cortan y lo ponen. ¿Y sabéis qué hacían los paganos? Ponían cabezas redondas de los sacrificios que hacían humanos. Cortaban las cabezas y las colgaban. Eso se hacía en el paganismo. Cortaban un árbol de pino. Y así lo ponían, ¿me entiendes? Eso está en la Biblia, ¿me entiendes? Y está en la historia cómo lo hacían. Ese es el paganismo. Entonces de ahí Roma papal, trajo todo el paganismo y lo introdujo en su iglesia, en su religión. Y las iglesias copiaron muchas cosas de Roma, de la tradición de Roma. Por eso hoy día vemos a la iglesia mundanalizada con todas estas tradiciones. ¿Me entiendes? Muchas iglesias celebran Navidad, ponen el árbol de Navidad enfrente de los púlpitos. ¿Me entiendes? Y eso es paganismo. O sea, si en ese entonces el paganismo reinaba, imagínense la apostasía que había. Cristo vino en medio de una apostasía generalizada en ese tiempo. Y hoy día esperamos la segunda venida de Cristo y el mundo, ¿cómo va a estar? La misma situación, una apostasía generalizada en todo sentido. Las iglesias también mundanalizadas total, copiando lo que el mundo, ¿me entiende? Y entrándolo a las iglesias, las tradiciones, costumbres y todo lo que vemos. Por eso que entra el domingo. ¿Por qué creen que va a entrar el domingo? Adoración al sol. ¿Ve? Es el último toque, tendón, que se va a introducir mundialmente, globalmente. Van a levantar un día falsificado en adoración a Baal, en adoración al sol. Cuando ustedes, si se meten en Google, van al internet y vayan al Museo del Vaticano. En todo el Museo del Vaticano van a ver puros soles, símbolo sol, sol, sol. Hasta el Papa cuando va con el báculo hay un sol. ¿Se acuerdan? Cuando lo hacen ellos y se pasean, el sol. Ahora no vemos símbolos del sol, pero sí vemos el domingo como adoración al sol. ¿Se fijan? En todos los países del mundo se adora y las religiones adoran al domingo. ¿Me entiendes? Como Satanás. ¿Y sabes por qué el sol? Claro. Porque el sol es el infierno. Es el infierno, por eso hablaba del sol. Y la Semana Santa, me refiero yo que cuando, por ejemplo, yo en la iglesia que estaba, no hacían, o sea, no, hacían como un culto, pero como le dijeron, igual hacían comida ahí mismo en la iglesia porque era todo el día.
que había que estar en el culto. Pero igual comían carne. Tradición. Claro. El mundo metió ahí. Claro, porque decían que los católicos no comen carne. Pero nosotros en la Comían iglesia carne. comían carne. Entonces ahí yo no entendía. ¿Te dejan? Confusión. Claro, confusión. Confusión. Sí. Eso todo son tradiciones, ellos mismos metiendo tradiciones paganas, ¿me entiendes? Porque me decían, no, pues yo le decía, pero es que yo, ¿cómo voy a comer carne? Le decía yo, es que usted todavía está con la cuestión de que antes era católica, me decía, usted tiene que comer. Y hacían carne, pues, me hacían comer. La Y yo no manipulaban. quería, pero me hacían comer Claro. carne. Me decían, no, que hermana Mariela, usted todavía está de cuando era católica, Claro. entonces no está No, saliendo de increíble. eso. Y me hacían comer carne. Y ahí yo tengo la confusión. Así. Hay que comer carne, no hay que comer carne. Hacían manipular. Obvio que no, pues si nosotros tenemos que... Nosotros estamos en esta verdad. Y Dios nos está llevando, ¿me entiendes? A ser reparadores de portillos, de calzado, ¿me entiendes? A restaurar todo lo que Satanás pisoteó, ¿me entiendes? Y tenemos que restaurar nuestra alimentación, ¿me entiendes? Tenemos que volver a la Pero alimentación de usted Génesis. está hablando por la alimentación. No porque... Por salud, por Pues, todo. Ya, pero, por ejemplo, los católicos y evangélicos, ellos van por la tradición, yo creo, ¿cierto? Claro, ellos Ah, ya. comen carne, el católico igual come carne, ¿me entiendes? Igual Sí. comen No, carne. Sí, pero- Ahora en el rito ellos comen la hostia, que es diferente. Sí, es que lo que pasa es que yo pienso que aquí mi esposa dice que en el fondo ella se quiere referir en el momento ese. El momento En del el rito, en el rito. O sea, claro. supuestamente, Ah. yo lo llamo como... Por la hostia lo decían. Yo lo miro como un recordatorio de supuestamente que se manifiesta, por ejemplo, en este mundo la muerte y la crucifixión y Claro. O sea, supuestamente yo digo por el día que de que Jesús, se nada más celebra. eso, lo miro así yo, ¿me entiendes? Es como un recordatorio de lo De la realmente muerte es que, de Jesús. entre comillas, que realmente dio el mundo a conocer de la muerte de Jesús, por los 3 días, la Es resurrección, que ellos han ¿me hecho entiendes? una Todo eso. tradición de eso. Sí, pero yo digo, es una tradición. En la Biblia Dios nunca dejó especificado, ¿me entiendes? Que lo adoraran, por eso Él no dejó ninguna, ¿me entiendes?, especificación. Pero si Él dejó las fiestas, es el reloj de Dios. Por ser cuando cae la fiesta de la Pascua, supongamos ya, ahora cayó la fiesta de la Pascua. ¿Qué yo hago en ese día, en ese reloj? Yo recuerdo el sacrificio de Cristo. Reúno a la familia y le digo, este es un día donde está el reloj de Dios. En este día, 14 de Nisan, ¿me entiendes? Cristo dio su vida. Y yo le explico a mis hijos, y voy a la Biblia y le explico lo que pasó con Cristo, de ese cumplimiento. ¿Me entiendes? Eso cambia. Pero no lo estoy llevando a una tradición, ni a abstenerse de esto y ponerle este otro, ¿me entiendes? Donde caen en el paganismo. ¿Me entiendes? Entonces Dios no ha dejado, por eso están las fiestas. Pero ¿qué hace Roma? Lo hace todos los años, 3 días, pone 3 días, ¿me entiendes? Y eso es su tradición pagana. Ellos pusieron eso como el Papá Noé, que el 25 de diciembre es la Pascua. ¿Pero qué significa Pascua? Pascua significa liberación. Pero acá, ¿qué hace la tradición? Pone al viejito pascuero en lugar de a Cristo. ¿Y en base a qué? ¿Me entiendes? Claro. ¿En base a qué? A que la gente- El viejito pascuero, Claro. Empezando que primero que nada lo engañan porque el viejito pascuero no Y existe. que el consumo, pone al viejito pascuero como un hombre comercial donde usted tiene que consumir y gastar todo lo que tiene en regalo. Yo ¿Se hacía fijan eso. cómo trabajan? Yo también he aprendido eso, pero sola sí, porque o sea, cuando Sí, uno qué va bueno. escuchando la palabra, así como que uno Sí. después quiere ir cambiando en esas cosas. Sí. Por ejemplo, yo dejé de hacer arbolito de Pascua y dar regalos para Pascua. Entonces yo cuando quiero hacer un regalo lo hago para cuando están de cumpleaños. Claro. Pero ya no lo hago así, yo antes No tiene que esperar la Navidad, tradición, claro. y yo no, ahora yo no lo hago así. Sí. Todos me miran allá que todas las casas allá abajo donde vivo yo, todas con luz Con y todo, luz, y la, está mi ahora- casa, está- mi casa no, la Claro. única. Por eso tenemos Sí. que marcar la diferencia. La única que no ¿Entiendes? tiene luces, no tiene arbolito, no tiene Claro. nada. Y a veces me dice la vecina, y usted no hace Ahí arbolito. te tiene que explicar esa vecina por qué no lo hago. Porque lo que hace la gente, uno aprovecha a testificarlo, ¿eh? Por eso está Nehemías allá
todos los Daniel estaban, Es que yo no, de repente testificaban de la... como que me corto al explicar, porque el Patricio igual me dijo el otro día, vaya a hacer arbolito, no vaya a hacer. Y entonces yo no le quise explicar lo que yo sentía porque dije capaz que no me crea. Pero ahora lo estamos Y confirmando. me quedé callada porque él igual se tiró Claro. así como a enojar y yo le dije, no, si no lo voy a hacer. Sí, Fue sí. todo lo que le dije. No me atreví yo a seguir con el tema porque no Claro. sabía cómo defenderme en cuanto a eso. ¿Cuánto Pero es? ahora ya voy a Ahora hacer. ya, ahora tienen los argumentos. Sí. De eso vamos a hacer un tema antes de que venga la Navidad. De eso les voy a traer un tema de la Navidad que tengo para que lo estudien, ¿me entiendes? O sea, que tienen más referencias, ¿me entiendes? Eso. Así que Y si fuera así como Pascua, como lo hacen ahora, estaría en la Biblia y diría Cristo nació al lado del arbolito de Pascua. gano. Pero no es, No es bíblico. así, no. No es ¿Te así. fijas? Por eso ellos tenían la ceremonia, tenían la fiesta, el pueblo de Israel tenían la fiesta, tenían que seguir el reloj, ¿me entiendes? Pero tener el discernimiento espiritual de eso. ¿Qué significaba todo eso? Ellos perdieron el significado de la muerte de Cristo, perdieron el significado que tenían las ceremonias que anunciaban a Cristo. Hoy día estamos perdiendo el significado de lo que Cristo está haciendo en el lugar santísimo. ¿Qué hace el enemigo? Destruir el santuario. Aquí en la cristiandad, en el mundo, para que la gente no mire acá el día de expiación. ¿Me entiendes? Y lo está llevando a otra expiación mundanal. ¿Me entiendes? Entonces nosotros tenemos que, por eso dice, aquí están los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Ves? Siguen al Cordero, ¿lo vieron? Primer título como profeta lo vieron. Vino como profeta aquí. Lo vieron nacer en una fiesta. Y Cristo nació en la fiesta de las cabañas. ¿Sabían ustedes? Ahí nació Cristo, en una fiesta de las cabañas, en el reloj de Dios. ¿Se fijan? Y esa fiesta la hacía el pueblo de Israel. Claro, por eso que están aquí, Levítico 23, vamos a analizar cada fiesta. El significado de cada fiesta y de cada cumplimiento que cumplió Cristo. Cristo cumplió la fiesta de la Pascua, la primera, Pascua, primicia y Pentecostés. Pascua, panes y levadura, primicia y Pentecostés. 4 fiestas cumplió Cristo cuando vino. Trompeta y expiación. Aquí está trompeta y expiación. Estamos en la número 6. En estos momentos estamos en el día de expiación. Por eso aquí están los que siguen al Cordero por donde quiera que va. El Cordero lo vieron nacer, al Cordero lo vieron predicar en su ministerio, al Cordero lo vieron morir en una Pascua, al Cordero lo vieron resucitar, al Cordero lo vieron, ¿me entiendes?, ascender al cielo como sacerdote y después como sumo sacerdote. Y después lo vieron venir en gloria y majestad en su segunda venida. ¿Se fijan? Los acontecimientos históricos. Esto me deja en claro porque yo a veces digo que yo soy inútil en las cosas del Señor, pero cuando escucho algo así de que no es bueno para de lo que estamos haciendo, como que yo lo dejo, me imagino. Como ahora yo me siento así como contenta de que dejé de hacer arbolitos, dejé de hacer Qué bueno. regalos, pero igual aprendo de que no estoy tan mal tampoco, porque yo a veces digo, ay, soy inútil en las cosas de Dios. Pero a lo mejor hago cosas que Pero ni todo- los mismos evangélicos están haciendo. Claro, todos esos momentos que usted por su conciencia que le decían no me agrada esto, ahora tiene la confirmación, ¿me entiendes? Y ha descansado en eso, ¿no? Sí, porque- Y eso es bueno, eso con esto, por eso estamos viendo todos esos errores, pues. ¿Se fija? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando murió Cristo en la cruz, se supone que quedó abolida la ley de los sacrificios. Claro. Entonces, aún en la actualidad siguen con los sacrificios, siguen sacrificando a los animales para sustentar sus alimentos, que la alimentación Claro. no es correspondiente, no es Claro. bíblico al del ser humano tampoco. Claro. Por eso aquí vamos a ver cómo los sentidos, fíjense. Ahí leímos El último que leí fue 4.6, Deuteronomio 4.6. 4:6, ¿sí? ¿Qué decía? Deuteronomio 4:6. Chuta, se me fue.
4:6 decía, guardarlos pues y ponerlos pues, ponerlos por obra, porque esta es nuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Amén. Ahí está. O 4:6. sea, ahí viene siendo la verdad donde también entran los mandamientos. Claro, se dijo. Claro, hoy día se han abolido los mandamientos, ¿entiendes? Increíble cómo Satanás ha llevado al mundo. Y acuérdense también es que los pueblos de Israel estaban en un extremo también, ¿me entienden? Los mandamientos. Y cuando vino Cristo tuvo que venir, ¿no es cierto?, a establecer el conocimiento de la verdad del Padre. ¿No? En una era, en esa generación de conflictos. Aquí en esta generación habían cinco ramificaciones, o digamos así, iglesias. Estaban los saduceos, estaban los herodianos, estaban los escribas, estaban los celotes y estaban los fariseos. 5 religiones y ninguna estaban de acuerdo. Y esas 5 tenían herejías. Y esas 5 representan en este mundo a la cristiandad. La gran mayoría tiene toda esta herejía. Las religiones están divididas porque todas tienen diferentes doctrinas y herejías. ¿Cuántas religiones? ¿Se fijan? Si Cristo tuvo que enfrentar ese conflicto con las religiones, nosotros estamos enfrentando un conflicto con todas estas iglesias heréticas, llenas de herejía. Si estaban llenas los días de Cristo, hoy día están llenas de herejía. Por eso que Cristo vino a levantar la verdad. ¿Levantó la verdad ya? Claro, como piedra de todas las verdades. Cristo tuvo que levantar, establecer bien el sábado, porque los fariseos lo habían arruinado. Tuvo que establecer bien las fiestas donde marcaban el reloj de su cumplimiento. Tuvo que levantar todo eso que había sido distorsionado por Satanás. Hoy día también tenemos esa misión de levantar la verdadera segunda venida de Cristo y no un rastro secreto. ¿Entienden? Tenemos que levantar y decir que la bestia es la iglesia de este tiempo que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Se fijan la misión que tenemos? Fíjense, Lucas 4, versículo 4 y 5. Ahora viene el cumplimiento del tiempo. Ahora, aquí marca el cumplimiento del tiempo cuando nace Jesús. Busquemos Gálatas 4, 4 y 5. Lucas 4, 5, ¿no? O sea, Gálatas. Ah, en Gálatas. Es Gálatas, capítulo 4, versículo 4 y 5. Aquí habla del cumplimiento del tiempo. ¿Qué dice? Gálatas 4, 4. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción No, en el capítulo 4 de Gálatas, el versículo 4. Ah, del 4. Claro. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Nacido de mujer. ¿Se y acuerdan? nacido bajo la ley. Nacido de mujer. Ahí vamos, cuando le dijo, de ti, dice, una virgen concebirá, va a concebir y nacerá, ¿no es cierto? Emmanuel, Dios con nosotros. Sí. Y aquí dice, venido el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido bajo la ley, bajo pecado, porque vino como hombre, tomando la naturaleza pecaminosa donde Adán cayó, bajo pecado. Eso significa, bajo pecado vino. Así como Adán estaba bajo pecado. ¿Entiendes? Ese dice el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Quién? ¿Estaban bajo la ley? Los hombres, po.
Estar bajo la ley significa que están en pecado. Eso tiene que quedar claro. Cuando dice la Biblia estar bajo la ley, es estar en pecado. Y Cristo tomó la bajeza del pecado, la carga del pecado también. ¿Me entiendes? Para redimirse a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos de Dios. Somos adoptados a ser llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. No como el Papa cuando dijo en una entrevista, todos son hijos de Dios, hasta el diablo, hasta el malo. No, no todos son hijos de Dios. Porque primero tenemos que ser adoptados a ser hijos de Dios. Y para ser hijo de Dios yo tengo que aceptar a Cristo como mi Salvador. Como mi único Salvador. Y paso a ser hijo de Dios. Y paso a la relación, ¿no es cierto?, vital del lavacro a la puerta estrecha del lugar santo. Mi relación, ¿ves?, con Cristo. Tengo que mantener esa relación. El lavacro están los espejos donde el espejo de la ley me muestra mi condición, y si tengo pecado voy al agua y me limpio las manos y los pies, los sacerdotes. Y si yo no me lavo las manos y los pies, muero. Yo tengo que cada día estar, ¿me entiendes? Mientras la gracia está abierta, mientras intercede Cristo, yo tengo que cada día tener la relación, ¿me entiendes?, del lavacro hacia la puerta estrecha, el lugar santo. ¿Ves? Saliendo y entrando, saliendo y entrando. No perdamos esa relación con Cristo. ¿Se fijan? Igual en Romanos 8, 15, 17 y 19. Ya, ¿se fijan? Ahí tenemos. Ahora fíjense, busquemos Ezequiel 12, 22. 12. 12, 22. Ezequiel 12, 22. Dice, desde los días de Enoc la promesa fue repetida por medio de los patriarcas, ¿ves?, y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición. Sin embargo, no había venido. La profecía de Daniel revelaba el tiempo del advenimiento esta, la que estamos viendo ahora. La profecía de Daniel dice, revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el mensaje. Hoy día no todos interpretan esta profecía. ¿Se fijan? El mensaje. Transcurrió un siglo tras otro y las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel y muchos estaban listos para exclamar: se han prolongado los días y fracasado toda visión. Ezequiel 12, 22, ¿qué dice? 12, 22 dice: y sobre las cabezas de los seres vivientes habrá sido una expansión a manera de cristal maravilloso y entendido encima sobre sus cabezas. Ezequiel 12, 22. ¿No? De eso, 12, 22. Hijo de hombre, Ese. ¿qué refrán ¿Qué refrán es este? este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice que se van prolongando los días y desaparecerán toda visión? Fíjense, se han prolongado los días y va desapareciendo toda visión. Y hoy día también tenemos los días como se van prolongando, pero está desapareciendo toda visión de los acontecimientos que están ocurriendo de la segunda venida de Cristo. Hay que ver cómo están las iglesias, cada día más mundanas. Igual son 5. Está el católico, el evangélico, los mormones. Son 7 religiones mundiales, acuérdense. En Israel, cuando se inauguró la casa abrámica, ahí estaban las 7. Y en Isaías 4 habla de 7 mujeres que tomarán la mano de un hombre. ¿De quién? Del papado. El representante de Satanás aquí en la tierra es el papado, y lo dijo Milley. ¿Se acuerdan lo que hizo Milley? ¿Qué dijo el presidente que ahora es el de Argentina? ¿El electo de ahora? Claro, en su campaña dijo, lo voy a decir, es imbécil que está en Roma, dijo. Sí, No sí. lo escuché yo. No se dijo. Dijo, es imbécil que está en Roma. Es el representante de Satanás aquí en la tierra. El representante del maligno dijo. Y él es el que promueve el comunismo. Lo dijo.
Sí, lo dijo. Y dijo una gran verdad, pues, ¿Qué leo? y otros no se atrevieron. No sé. ¿Qué Dicen que es católico, va a ser judío, no sé, pero tiene varias, pero lee el hombre, lee la Biblia. Ah, por eso que... ¿Me entiendes? No escuché yo que ¿Me haya... entiendes? Y dijo una gran verdad. Y poco disciernen eso. Se han prolongado, hoy día los días se prolongan, cada día pasa. Y cada visión de los acontecimientos de la segunda venida está desapareciendo. Como dice ahí el texto. Versículo 23. Diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar ese refrán, y no repetirán más este refrán a Israel. Diles que se ha acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjero en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa de Israel, hablaré palabra, y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Amén. Y así nos dice el Señor también que se cumplirá lo que Él ha escrito para la segunda venida de Cristo. ¿Qué dije? Y aquí quiero leerle esta parte de los 5. ¿Cómo estaba aquí? Fíjense. Vamos a ir a unos textos. Busquemos Isaías 42, 4. Fíjense lo que habían hecho los judíos. Isaías 42. 42, 24. 4. Ah, 4. Y Isaías 63. Mire, mediante el paganismo, escuchen esto, Satanás había apartado de Dios a los hombres. ¿Mediante qué? El paganismo. Aquí tenemos paganismo, es lo mismo que apostasía. En esta apostasía o paganismo también había apartado a los hombres de las profecías que anunciaban el primer advenimiento. Hoy día también la historia se repite. Mediante el paganismo que estamos viviendo hoy día, Satanás está apartando a todos del Dios verdadero y de los hombres durante muchos siglos, pero al pervertir la fe de Israel y al pervertir la fe de hoy en día de la cristiandad de Israel, allá al pervertir, dice, había obtenido su mayor triunfo. Al contemplar y adorar sus propias concepciones, los paganos habían perdido el conocimiento de Dios y se habían ido corrompiendo cada vez más. Así había sucedido también con Israel. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es un fundamento de toda religión pagana, era ya principio de la religión judaica. Satanás lo había implementado y donde quiera se lo adoptase, los hombres no tenían defensa contra el pecado. Por eso que la Iglesia católica y la gran mayoría de la Iglesia evangélica piensan que van a ser salvos por las obras. ¿Me entiendes? En el paganismo, las religiones paganas usaban ofrendas como obra. Y ellos traían las ofrendas y sus obras y pensaban que eran salvos o que el Dios aceptaba, ¿me entiendes? Su perdón por esas obras. Satanás usó todo ese sistema y lo introduce en las iglesias. Por eso que hoy día la gente da plata, tanta plata en la iglesia católica, ¿me entiendes? Y piensan que dando, ¿me entiendes? Haciendo obra, piensan que ya son salvos. Ya, pero en la iglesia donde yo estaba decían que no decían eso, decían que nosotros no íbamos a ser salvos por las obras. Pero están en un extremo igual, por la gracia, porque rechazaban la ley. ¿Ya? Y ellos se quedaban con la gracia. Y al tener la gracia y no tener la ley, ¿cómo son sus vidas si no tienen una regla? ¿Me entiendes? Podían hacer lo que querían, por eso ellos comen carne. Por eso, ¿me entiendes? Los preceptos divinos, de alguna manera, los tenían pisoteados. ¿Te digo? Ya. Y por eso más enfermos estaban. Por rechazar los requerimientos de Dios.
¿Me entiendes? Todos los requerimientos de Dios que dio era para que su pueblo tuviera salud, fuera sano. Por eso dice, ninguna enfermedad que envié a los egipcios te enviaré si eres fiel y si andas en mis mandamientos. Y los pones por obra. ¿Se fijan? Entonces, el pueblo evangélico también está en un extremo. Al rechazar la gracia, ellos pueden hacer lo que quieran. Y Satanás los induce a que tienen la libertad de hacer lo que quieran. Entonces ya son salvos. No te preocupes, eres salvo y listo. Tu carácter está bien, aunque seas rabioso, le pegues a los hijos, eches garabato, hagas todo, comas carne, todo, estáis listo, le dice Satanás, estáis salvados, pero para el fuego eterno. Eso es lo que no les dice Satanás. Y Satanás nos les dice que hay una regla, que son los 10 mandamientos que me muestran mi condición. Y donde yo puedo ir al agua, que me limpie. Eso no les va a decir Satanás. No, esa parte no, pero... ¿Te dije? Son extremos. La Iglesia Católica está llena de imágenes, pagana en sus ofrendas, la hostia. Esa es pagana por donde te la vean. La Iglesia Evangélica han adoptado muchas cosas de la Iglesia Católica. Guardan el domingo, son trinitarias. ¿Me entiendes? Sí. Pisotean la gracia, la ley. No la quieren ver, pues. Sí, porque cuando yo le conté a usted, porque Sí. cuando yo le dije que no iba a ir más a la iglesia, me dijeron, que se metió, me dijo, donde no creen la Santa Trinidad. Sí. Yo no me quedé callada, les dejé que me dijeran más porque según yo estaba metida en una secta con usted. Claro. Entonces el pastor y la pastora me dijo eso. Siempre ellos Mm. van a defender sus puntos heréticos, pero nunca le van a dar un estudio a usted, van a ser sinceros, a ver, vamos a estudiar esa parte. ¿Me Y entiende? ten cuidado. Lo hacen, pues. Tenga cuidado, me dijeron, pues, porque usted no se sabe con quién está metida. Acá tenía una iglesia constituida y usted se salió y... Imagínense, ese mismo argumento lo van a usar todas las iglesias para perseguir al verdadero pueblo. Ya. Sí, pues. Se van a unir en todo ese argumento, ¿me entiendes? Para decirle al remanente, ellos son la secta. Lo ocurrió aquí, pues. Ocurrió con los pastores de Belén, ocurrieron, ¿me entiendes? El mismo Cristo dice, por causa de mi nombre, os perseguirán. Y eso ocurrió en todas las generaciones. Persiguieron al remanente, lo trataron de terrorista, de secta, lo trataron de miles de cosas. La gran mayoría va a estar en contra de nosotros, va a estar en contra de esta verdad, porque Satanás va a poner en contra, ¿me entiendes? Va a unir al mundo, Satanás, a todos sus secuaces y los va a poner en contra de su remanente. Por eso dice que el dragón se llenó de ira contra el resto de la descendencia, se llenó de ira, de rabia. Vamos a esa secta, vamos a atacarlos, los van a tratar de todo sinónimo de terrorismo. Es que, por ejemplo, el pastor, digamos, de la iglesia que está, dicen que los sabatistas son... Que me nombró hasta que yo era sabatista. Me dijo, son sectas, todos los sabatistas son sectas. Ya, ahí ya no hablé más con él. Claro, no, porque ya no sabe, no, Sí. nunca le dio el estudio del sábado a usted, pues nada, pues, ni aclaró todo eso. Ellos no aclaran porque no conocen la Biblia. Pues. Ellos defienden sus puntos heréticos, pero nunca le van a aclarar. Y no la pueden aclarar porque no tienen... No tienen el espíritu. No está el espíritu ahí. En cambio aquí nosotros podemos analizar, ¿ves? Vamos a la historia, vemos los acontecimientos, vemos, o sea, tenemos una gran luz que Dios nos ha dado y un despertar, que estamos despertando. ¿Se fijan? Esto es de poco, eso no es de mucho. Oiga, ¿y qué es lo que pasa, por ejemplo, de esas personas que realmente, bueno, no voy a nombrar iglesia, nada, de esas personas que realmente, claro, hacen los cultos los días domingos, y hay muchas personas que realmente en esas sesiones o en esos cultos aceptan a Dios como su único Salvador? ¿Ya? ¿Eso es verdadero de lo que hicieron en ese momento o eso realmente tiene que actualizarse? Porque según realmente lo que tengo entendido, lo que realmente decían ellos, que la aceptación de Dios tiene que actualizarse, según ellos. ¿Me entiendes? La aceptación O de la Dios, relación con Dios. que supuestamente uno, Cuando uno acepta a Cristo cuando como su acepta, Salvador. claro,
a lo que voy yo, que por ejemplo, en esa ocasión, bueno, en el caso mío, yo acepté a Dios como mi único Salvador Claro. en esa congregación, Sí. ¿entiendes? A lo que voy yo, ese es bien, ¿eso es realista lo que se hizo o realmente es una propaganda, una pantalla que realmente que se hizo? Eso fue una pantalla porque usted no se bautizó. Es que después, No, por que eso nos digo, bautizamos después en el nosotros río. tuvimos un bautizo, Sí. después un río, que sea un día, Fuimos un fin de bautizados semana en y un fuimos río. bautizados, ¿me entiendes? Eso fue. Pero a eso es lo que voy yo. Ustedes Que ahora- tuvieron el bautismo de Juan. ¿Me Sí, entiendes? Sí. Ahora tienen que tener el bautismo del Espíritu, de la verdad. Entonces Eso es diferente. Yo el mismo, cuando yo fui bautizado, le doy mi ejemplo, me bauticé en la Trinidad. El bautismo era confusión. sí, Pero yo cuando recibí la verdad, ¿me entiendes? Dios me estableció en esta verdad, me bauticé en el nombre de Jesús, ya no por la Trinidad. ¿Me entiendes? Cambió. Con el Espíritu. Pero con el conocimiento. ¿Me entiendes? Cuando no tenía el conocimiento, claro, por la organización me bauticé de los hombres. ¿Me entiendes? Y por su confusión. ¿Me entiendes? Pero cuando yo empecé a estudiar, me di cuenta de todas estas verdades, me tuve que renovar, ¿me entiendes? Por o sea, el en el fondo conocimiento. usted tuvo que renovar sus votos. ¿Eso? Claro, por el O sea, conocimiento a de eso- la a eso- verdad. Eso es lo que digo yo. O Ustedes sea, van a tener que tener la decisión lo mismo. de renovar nuestros votos. Claro, porque Físicamente. Y físicamente, espiritualmente. claro, por el conocimiento ahora de la verdad, por el fuego de la verdad. ¿Me entiendes? ¿Se acuerda que todos los que venían bautizando por Juan, Ujú. se bautizaban por Juan? ¿Me entiendes? Pero Cristo les decía que, después les decía que tenían que ser bautizados por el fuego del Espíritu Santo que traía el Mesías, por el conocimiento del Mesías, de la verdad que tenía que restablecer, ¿entiendes? Todos tenemos que restablecernos ahora en el conocimiento de la verdad, ¿me entiendes? Para tener parte en los cielos, eso es importante, ¿me Y entiendes? para hacer eso, lo tenemos que hacer con usted. Claro, ir a un río, claro. Ah, igual aquí era un río. Claro, un río claro, en este caso mejor en un río. Yo me bauticé en un río. Yo no me bauticé en la organización, como ya no pertenecía ni me echaron, ¿me entiendes? Por toda esa confusión que vi, me bauticé en un río, ¿me entiendes? Fuimos aquí a cualquier lago de acá, nos bautizamos, ¿me entiendes? Entonces eso tenemos que, por el conocimiento de la verdad. Por eso todos debemos ser bautizados por el conocimiento de la verdad, porque ahora usted tiene la verdad de este tiempo. Nosotros estábamos en confusión, ¿entiendes? Y Dios nos ha sacado de la confusión, entonces renuevo mis votos en la verdad. Así como todos empezaron a ser bautizados, cuando Juan ya murió, ¿no es cierto? Ascendió Cristo al cielo y los discípulos empezaron a bautizar en el nombre de Jesús. Y todos recibían el don del Espíritu Santo. Oiga, ¿y qué es lo que pasa con las personas esas que no aceptan a Dios, pero sí tienen el conocimiento de la verdad? Y ahí hay personas, ¿qué pasa? Hay personas que realmente tienen mucho conocimiento de la verdad, pero no hacen la aceptación de Dios como su único Salvador. ¿Qué pasa con esas personas? O sí, por según la ley que realmente lo está dentro, por el conocimiento de que realmente tenemos que recibir de la verdad, se tiene que hacer. O eso bueno, el aceptar a Dios es por voluntad propia, Claro, primero que nada. claro, No es una obligación, No porque una Dios obligación. no obliga en esa parte. claro. ¿Entiendes? Pero a lo que voy, ¿qué es lo que pasa con esas personas que, por ejemplo, por el conocimiento de la verdad, no aceptan a Dios en su corazón? Pero sí tienen todo el plan de Dios y el conocimiento de Dios. ¿Qué pasa con Claro. ellos? Bueno, esas personas, bueno, yo no he visto muchos casos porque siempre las personas cuando viene el conocimiento de Dios renuevan sus votos, ¿entiendes? Sí, pero, pero a eso voy yo. que Ahora, ¿qué pasa? que hay personas que realmente no aceptan en su corazón, pero sí tienen el conocimiento de la verdad. A eso voy yo. ¿Qué pasa con esas personas? Dice Hay la que Biblia ser- que ser- tenemos que estar inscritos en En el libro La vida el del libro de la Cordero. vida. Sí, Que porque esas el Cordero, personas, sí. como dice Marco, ¿no es cierto? 16 hablando del bautismo, ¿me entiendes? Tenemos que hacer nuestra
nuestra ceremonia ante los ojos de Dios. Ah, ya. ¿Me Tiene entiendes? que haber, claro. Tiene Sí. que haber una O sea, ceremonia. tiene que haber Públicamente, claro. O sea, el que tiene el conocimiento sí tiene que aceptarlo en su corazón, Claro. sí o sí. Claro. Porque por algo en el fondo Dios, Vino el conocimiento. el conocimiento, Él Claro. dijo, por decir un ejemplo, lo hago por Dios, dijo, a tú darte este conocimiento, quiero que tú me conozcas y conozcas mi verdad. Claro. ¿Ah? Pero sí, la persona sí tiene que aceptar el Claro. conocimiento. Ya. Claro. Me entiendo. Eso está Claro. Está claro. Me entiendo. Lo otro, leímos ese texto, ¿no es cierto? Que dijimos? ¿Cuál? ¿42 cuánto? 42, Isaías 4. 42:4 de Isaías. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las cotas Ahí está. esperarán su ley. ¿Ve? Hasta que establecerá su justicia, ¿qué más dice? Y establecerán su ley. Sí. ¿Se fijan? Es lo que haría Cristo. Ahora fíjense lo que pasó allá, mire. Voy a leer esta notita. La religión que habían tratado de guardar para sí, los fariseos, Israel, llegó a ser un escándalo. ¿No es un escándalo ahora? Sí. Las religiones, vemos todo tipo de escándalos. ¿Qué están haciendo con la religión? Los que comen pasto, eso en otra área, manda el pastor a comer pasto como oveja a la gente. ¿Han visto esos videos? No. Es que se bautizan desnudas las mujeres y la unción y los limpian los pastos. Oh, todo un escándalo total en las iglesias. No lo he visto. Tremendo, hay apostasía pero generalizada, todo tipo de aberración en las iglesias. Por eso dice que la religión que habían tratado de guardar para sí llegó a ser un escándalo. Privaban a Dios de su gloria, mire, y defraudaban al mundo por una falsificación del Evangelio. Defraudaban al mundo por una falsificación del Evangelio. ¿No está pasando lo mismo? Los testigos de Jehová, los mormones, la gran mayoría de todas esas iglesias ramificadas han falsificado, ¿entiendes? El Evangelio. Se habían negado a entregarse a Dios para salvación del mundo. Llegaron a ser agentes, mire, llegaron a ser agentes de Satanás para su destrucción. Agentes de Satanás para su destrucción. Y eso lo estamos viviendo hoy en día. El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna, base de la verdad, había llegado a ser representantes de Satanás. Hacían la obra que éste deseaba que hiciese y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios. Por eso que el Papa hoy día, ¿qué hace? El ecumenismo, ha unido a todas las religiones. Por eso cuando inauguraron la Casa Abrámica era una unidad de todas las iglesias, todas las ramificaciones, las más grandes del mundo. Los islámicos, budistas, brahmaístas, shioístas, la iglesia cristiana, todos unidos. ¿Me entiendes? Pero en una falsificación del Evangelio verdadero. Son falsos. ¿Me entiendes? Y vemos la Iglesia Católica los escándalos que ha tenido, la pedofilia dentro. Los curas, ¿se acuerdan cuando hubo una ola aquí en Chile de que los curas, cuántos niños se violaron? Una revuelta en el mundo. ¿Se fijan? Todo eso se dio a conocer. Eso es un escándalo para el mundo, ¿me entiendes? De cómo estaban las religiones, pastores, hemos venido oyendo todo este tiempo, desde que estuvo Benedicto XVI, hubo un escándalo. ¿Me entiendes? Y la iglesia esas que cantan y bailan y saltan También, y gritan otro también, escándalo también. Esa también es como escándalo. ¿Sí? Claro, si eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso es el mundo metido ahí. Eso lo he visto yo por Facebook cuando Sí. veo de repente están haciendo un culto y empiezan a En cantar. mundanalidad todo es como ir a un recital, po. Sí, ¿Entiendes? saltan y cantan y bailan y todo. Dice, el pueblo a quien Dios había llamado a ser columna de la verdad había llegado a ser representantes de Satanás. Y son representantes del diablo todo ello. Habían elegido a un gobernante que los encadenaba como cautivo a su carro. Aturdidos y engañados, avanzaban en lóbrega procesión hacia la ruina eterna, hacia la muerte en la cual no hay esperanza, dice, de vida, hacia la noche que no ha de tener mañana. Ahora miren esto es importante, escuchen esto. Los agentes satánicos
estaban incorporados con los hombres. Eso está pasando ahora. Lo estamos viviendo. Los agentes satánicos, los demonios, se están mutando dentro de los hombres. Eso lo estamos viviendo. Cuando usted ve un robot, hace poco vi un video de un robot que empezaba a pensar solo. Tuvieron que apagarlo, desconectarlo, porque estaba amenazando este mundo. Satanás tomando todo esto, ¿me entiendes? Incorporándose ante toda esta ciencia que estamos viendo digital, maravillado, son demonios. Se están incorporando tanto a los hombres y tanto a todo lo que los hombres están haciendo hoy en día. Los cuerpos de los seres humanos, hechos para ser morada de Dios, habían llegado a ser habitación de demonios. Hoy día hay habitación de demonios en los hombres. Uno lo puede ver en los cantantes, estos hip hop, todo eso, lo que hacen en los escenarios, son demonios. Y también en los cantantes cristianos. Los sentidos, miren, número 1, aquí anoten, número 1. Los cuerpos de los seres humanos, hechos para ser morada de Dios, habían llegado a ser habitación de demonios. Número 1, a través de los sentidos. Pongan ahí, número 1. Número 2, los nervios. Miren. Número 3, las pasiones. Número 4, los órganos de los hombres. ¿Cómo trabaja Satanás? A través de los sentidos. Los nervios, el sistema nervioso. Satanás se mete. La gente anda desesperada. ¿Me entiendes? Lo mismo que pasa con el teléfono. Claro. Las pasiones desenfrenadas hoy día en los jóvenes. Las pasiones desenfrenadas que están llegando a ellos vergonzosos totalmente. Los órganos de los hombres. ¿Cuáles son los órganos de los hombres? Los órganos de los hombres. El páncreas, el corazón, los pulmones. ¿Cómo Satanás está destruyendo? ¿Me entiendes? Abandona. Con la mala alimentación nos están contaminando a través del agua, por eso el agua hay que cocerla, ¿me entiendes? Nos están contaminando de arriba, Satanás, destruyendo nuestros órganos, nos están inyectando el veneno de la serpiente para enfermarnos más y depender de ellos de la farmacia. Los demonios están metidos ya acá, en este mundo, en este país. Los nervios, los órganos eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de las concupiscencias más vil, en la complacencia de las concupiscencias. Las concupiscencias son los pensamientos carnales, ¿me entiendes? Las concupiscencias que vienen, ¿no es cierto? La gente se complace en esos apetitos carnales, como veíamos en Gálatas 4:5, ¿me entiendes? Amadores de los deleites, ¿me entiendes? Sin afecto natural, ¿me entiendes? Y todo tipo de aberraciones eran movidos por agentes sobrenaturales, la complacencia en las concupiscencias más vil. La misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres, que reflejaban la expresión de las legiones del mal que los poseían. Que los poseían. Y así está llegando esta generación. El pecado había llegado a ser una ciencia. Fíjense, el pecado hoy en día está llegando a ser una ciencia, ¿sí o no? A través de lo digital, de todas estas tecnologías, la ciencia, ¿me entiende? Todo lo que se está experimentando está llegando a ser, ¿me entiende? Pecado. ¿Me entiende lo que está Satanás, cómo está trabajando a través de todas estas tecnologías? Por eso que los celulares muchas veces, claro, uno decide ver lo que ven, ¿me entienden? Pero hoy día muchos niños llegan a ver pornografía a través de los celulares. ¿Cómo los demonios se meten ahí? Abren portales para que entren los demonios y entren legiones. Y ese niño se pervierta totalmente si no tiene la restricción del padre al lado para restringirlo. ¿Sí? Con concupiscencia, significado, deseo de bienes materiales o terrenos,
en especial deseo sexual exacerbado o desordenado. Claro. Decían los teólogos morales que en el pecado existe siempre concupiscencia. Todo eso eran complacencias más vil, ¿me entiendes? En que se complacían esos apetitos o concupiscencias carnales de todo tipo, al amor al dinero, las pasiones de los hombres, lo sexual y todo lo que hoy día vemos. Oiga, y increíble, no es por nada, pero de repente la nueva tecnología lo hace ver muchas cosas. Por ejemplo, el asunto, por ejemplo, que estaba hablando usted del asunto de los robots, que los demonios se estaban metiendo. Claro, están metiendo a controlar su... De repente hay actores que realmente hacen películas y de repente uno lo ve por entretención. Por ejemplo, hay películas cuando, no sé si ustedes han visto, cuando empezó esa película de Terminator. Sí. Ah, claro. ¿Se da cuenta? Entonces de repente la tecnología o los actores de las películas dan a conocer algo. Lo que ellos traen. Pero, lo que ellos traen, ¿me entiendes? Pero sí. hay, si usted se da cuenta, hay lo que usted realmente dijo ahora. Sí. ¿Me entiendes? Porque en el fondo, en esa película del Terminator, supuestamente son demonios que supuestamente que vienen, claro. Pero ellos luchan por una salvación. Claro, ¿se fijan? ¿Se fijan, no? Para liberarse de eso. Para liberarse de eso, o sea, ellos hacen supuestamente hacen un conflicto, claro. Hacen una guerra con esos robots. Para llegar a esa salvación que realmente... Igual que la película La Guerra de las Galaxias, era el mismo conflicto, ¿me entiendes? Entre el bien y el mal, sí. ¿Me entiendes? Es lo mismo en la película, lo mismo, conflicto, ¿ves? Nos están dando a entender algo, sí, pues. ¿Me entiendes? Todas esas películas traen lo que realmente ellos quieren hacer muchas veces a futuro. Claro. Y ahora vemos el cumplimiento de todas esas películas. Sí. Igual yo, que... yo nunca me ha gustado así ver esas películas de robots, no me gustan. Nunca me ha gustado. Igual también el creador supuestamente de Los Simpsons. También hay situaciones que realmente dicen verdad. Claro. Y uno las ignora esas partes. No analiza, solamente analiza a lo mejor porque son unos monos que realmente prácticamente uno los vio en la juventud. Claro. Y ahora entregan cosas que realmente que se están viendo físicamente, se están viendo en este mundo. Claro. Entonces, para terminar, entonces vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Nadie excepto Cristo puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Él vino para expulsar los demonios que habían dominado la voluntad. Vino para levantarnos del polvo, para rehacer según el modelo divino el carácter que había sido mancillado, para hermosearlo con su propia gloria. Amén. Tenía que aparecer Cristo, Amén. Para restaurar la imagen de Dios en el hombre. Por eso estamos en la reconstrucción de nuestro carácter. Y ahí tenemos que poner más énfasis en llegar a tener el carácter de Cristo. Tenemos que sacar todos los traumas que hemos tenido en nuestra vida o con nuestros seres queridos. ¿Entiendes? Tenemos que sacar todo eso, depositarlo a los pies de Cristo, y si tenemos que pedir perdón, perdamos perdón. Pero tenemos que vaciarnos y llenarnos de Cristo en este tiempo, porque hoy día los demonios cada día, por cierto, como es la última generación, y ahí en Apocalipsis 8, Satanás, o los demonios que quedaron en prisiones ocultas, se le va a dar la llave al gran destructor. Y esos demonios que estaban ocultos en prisiones ocultas, ahora saldrán. ¿Y saben cuándo van a salir eso ya? Lo vamos a ver. El mundo se va a volver... Isaías 63 faltó. ¿Sí que dice? Dice que y andarán las naciones a tu luz y a los reyes al resplandor de tu nacimiento. Amén. Y los reyes, dice, andarán a tu luz admirable, que es Cristo, la luz del mundo, él dijo. Yo soy la luz del mundo. ¿Se fijan? Tenemos que andar en luz y no en tinieblas.
Hoy día reinan las tinieblas, pero los que tienen a Cristo andarán en luz y no ser engañados en este mundo lleno de tinieblas. Ahí concluimos con esa parte del nacimiento de los días del pueblo. Así que vamos a ver las otras dos partes que nos quedaron. Ahí vamos a analizar un poco más la naturaleza humana de Cristo. ¿Alguna pregunta más? ¿Quedó claro algo? ¿Sí? Ponele